Pues por aquí estamos. Pues el tema de último para ir ya concluyendo esta formación es la catequesis, signo de esperanza. El Papa Francisco escribió un documento que se llama el Catequista, signo de esperanza, pero nosotros nos vamos a referir más bien al, a la catequesis, la doctrina, la enseñanza, todo lo que nos lleva pues al encuentro con el Señor. Entonces, una de las situaciones que tenemos que ver aquí es, no solamente es el que transmite, sino qué es lo que transmite. Y esto pues tenemos que empaparnos primero y lleva consigo no solamente hablar, decir o transmitir algunas palabras, sino una vivencia, una experiencia desde la catequesis. Entonces, para poder nosotros hablar de la catequesis, signo de esperanza, quiero definir cada palabra, qué es la catequesis, qué es el signo y qué es la esperanza, para luego saber la temática, ver hacia dónde nos lleva, qué es lo que podemos responder nosotros en nuestro hoy. Entonces, al hablar de catequesis, pensamos en esa enseñanza, en palabras que nos van orientando y que nos va dando sobre todo las coordenadas, el camino que tenemos que seguir y cómo reaccionar pues ante algunos acontecimientos, pero por eso es necesario que el catequista se empape primero de la doctrina, de la enseñanza, para poderla transmitir hacia los demás. Entonces, ya le decía, lo vamos a definir cada una de las palabras para poder entender después a llevar hacia una conclusión muy importante al final. Entonces, la catequesis, el nombre de catequesis, vamos a citar a Catequesis Tradendi número uno, pues se le dio al conjunto de esfuerzos dentro de la iglesia por hacer discípulos, por ayudar a las personas a creer que Jesús es el Hijo de Dios y sobre todo a educarlas desde esta vida de fe, llevándolos a edificar entre todos el cuerpo de Cristo. Por eso la catequesis, si es esa enseñanza, es una educación de la vida cristiana con el objetivo de introducir a las personas en la vida cristiana. Entonces, esto implica una enseñanza sistemática de esta doctrina, porque va llevando a las personas a la comprensión desde esa vivencia de fe, podemos decir, entonces la catequesis, la transmisión de las enseñanzas de Jesucristo contenida en el depósito de la fe. En este caso, la sagrada tradición, la sagrada escritura y a través del magisterio de la iglesia, para que los creyentes puedan profundizar su fe y sobre todo vivirla plenamente. La catequesis tiene la tarea de fomentar el conocimiento y profundizar, llevar, pero por eso necesita que el catequista esté empapado para llevar esa enseñanza de corazón a corazón. También es necesario eso. Entonces, de esta manera ayuda a conocer las verdades de la fe cristiana, los introduce en el conocimiento de la Sagrada Escritura y también de la tradición viva de la Iglesia. Que la Iglesia no solamente es Sagrada Escritura, sino también tenemos tradición y tenemos también quien lleva todo esto, el magisterio de la iglesia. Entonces, la tradición viva de la iglesia y promover sobre todo el símbolo de la fe, que es el credo que nosotros proclamamos. ¿Y esto qué es lo que va llevando? Pues a ser coherentes a nuestra vida, a lo que se refiere a nuestra vida. Por eso, sin esta experiencia de fe, que es la que vive primero el catequista, que es la que vivimos los cristianos, estaríamos privados del verdadero encuentro con Dios y el encuentro también con los hermanos. Y sin este contenido de fe, no podríamos nosotros madurar, o este contenido de doctrina, no podemos madurar en la fe. Y sería capaz, digamos, de lo que nos puede introducir en lo que es el sentido de la iglesia. Entonces, si conocemos la doctrina, conocemos la iglesia y la pertenencia a la iglesia, de vivir ese encuentro
y esa comunión o esa interrelación con nuestros hermanos. Esto nos recuerda el, el documento o el Directorio General de Catequesis número 80. Por eso la catequesis no se tiene que limitar solo a transmitir conocimientos teóricos, sino que su finalidad es también la transformación interior de la persona. Y eso es con el contacto, con la relación, con la cercanía, con el testimonio, invitándola a vivir la fe en su vida diaria. Y se considera una forma de evangelización, la catequesis, y de profetismo dentro de la fe de la iglesia. Y porque se va compartiendo la palabra de Dios para que quien va recibiendo este anuncio también, o lo que se llama el querigma, que hablamos en evangelización, el querigma, también esta persona que lo vaya aceptando, lo vaya saboreando, lo vaya degustando y sobre todo lo vaya haciendo vida. Entonces, ese es ayudarle como a desmenuzar un poquito y por eso es sistemático constantemente esta formación catequética. Entonces, para que la persona pueda encontrarse con Jesucristo y así confesar su fe trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso el fin definitivo de la catequesis es ponernos no solo en contacto, sino en comunión e intimidad con Jesucristo. Nos recuerda este documento o este directorio general de la catequesis número 80 y también catequesis tradendi número 5, que son los documentos que nosotros también estudiamos y conocemos para poder transmitir esta fe. Por eso también va llevando hacia la conversión. La catequesis es acomodada a la conversión tanto de inicial, la formación de educación o de los jóvenes, de adultos, todo, y a través se va llevando también en esa vivencia o en esa práctica a través de la palabra, la prédica, el culto, la liturgia, el servicio, la comunidad, buscando guiar al pueblo de Dios a una relación cada vez más profunda con Dios, quien se va revelando pues en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Eso es como la catequesis, que es lo que es la doctrina, la enseñanza y ahora también el signo, que es la otra palabra que vemos. El signo se entiende como una realidad sensible que revela otra, indicando una realidad invisible o un misterio espiritual, que significa algo muy distinto y siempre mucho más importante. Estas son expresiones de fe que van revelando pues verdades espirituales y conectan con la fe a través, por ejemplo, los sacramentos y el signo de la cruz, que nos recuerda, al mirar la cruz nos recuerda ese es cristiano, o nos recuerda también que Cristo murió, que somos salvados, que somos redimidos por Él. Esos son el signo. Y algunos de los signos de la fe podría ser la esperanza en la resurrección, la confianza en la gracia divina, en el cumplimiento de esas promesas de salvación de Jesucristo, de su verdadera paz y de su amor incondicional, que se transmite también de nosotros hacia los demás, como ese medio, ese signo también. Pero la esperanza, que es la otra, entonces llevamos la catequesis, llevamos el signo, ahora la esperanza. Entonces, la esperanza es una virtud teologal, un don de Dios que permite confiar en sus promesas. Y aquí la esperanza nos da confianza, por eso desechamos el miedo, desechamos el pesimismo, porque aspiramos a la vida eterna y, y a la comunión tanto con Dios, con su amor, y que nos va a fundamentar sobre todo en la gran promesa hecha por Dios a nosotros, que digamos, la esperanza contra los momentos contrarios a nuestra vida o las cosas difíciles. Por eso también se ha hecho el símbolo de la esperanza, el ancla, que era considerada la última salvaguarda del marinero en la tempestad, por lo cual
siempre se le asocia con la esperanza, que queda como el único sostén ante las dificultades de la vida. Y también el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1817 nos habla que la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza, ya decíamos, en la promesa de Jesucristo, apoyándonos no en nuestra fuerza, sino en los auxilios y la gracia del Espíritu Santo. Y esto también tenemos los sacramentos y también los mismos sacramentales, que nos dan esperanza porque es el signo de lo que estamos esperando y de esa gracia o de esa presencia de Dios entre nosotros. Por eso San Pablo, no, la carta a los hebreos, mantengámonos firme la confianza o la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de esta promesa, en Hebreos 10:23. Y seguimos con el catecismo de la Iglesia Católica. En el 1819, la esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo que tiene su origen en el modelo de esperanza de Abraham, en las promesas de Dios, en la esperanza colmada en Isaac y purificada por la prueba del sacrificio. Nos está recordando el Génesis 17. Entonces, que espera contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. Nos recuerda San Pablo en Romanos 4:18. Por eso la esperanza no es simplemente esperar que las cosas mejoren por sí solas. Esa no es la verdadera esperanza, tampoco la esperanza cristiana. Es trabajar activamente para transformar las dificultades en oportunidades. Es mirar más allá de los problemas inmediatos de nuestra vida, se va convirtiendo en una presencia de Dios que nos va acercando a la bondad y a la misericordia del Dios verdadero. Y según la doctrina cristiana, la esperanza es un don del Espíritu Santo que va acompañada de la fe y la caridad, las virtudes teologales. Entonces, San Pablo nos está recordando en Romanos 5:5, que es como la fundamentación del año de la esperanza. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, ser signo de esperanza es, por tanto, un compromiso con la vida, con el prójimo y con el propósito de construir un mundo más humano y fraterno. Entonces, ser signo de esperanza significa convertirse en una fuente de ánimo, confianza y motivación para los demás, especialmente a los que están en situaciones difíciles, incertidumbre o sufrimiento. Es actuar como un faro que inspira optimismo y fe, que con esfuerzo y perseverancia se puede superar los desafíos y construir un futuro mejor para todos nosotros. También la esperanza no debe, sobre todo, debe de más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra donde crece aquel cuerpo de la familia humana que puede ofrecer ya un cierto esbozo del mundo nuevo, de Gaudium Spes número 39. Entonces, la esperanza no es algo del pasado, sino más bien es el avivar la fe. Entonces, por eso el Papa Francisco decía, la esperanza no es una palabra vacía. El cristiano debe irradiarla, sembrarla, porque la esperanza es una virtud sumamente activa que ayuda a hacer que las cosas sucedan. El cristiano no puede contentarse con tener la esperanza, debe de irradiarla, debe de ser sembrador de esperanza. Y nos habla el Papa, o nos decía el Papa Francisco, este es el don más hermoso que la Iglesia puede hacer a toda la humanidad, sobre todo en momentos en que parece arriar las velas o cruzarnos de brazos y ya darnos por vencido y fracasado. La esperanza y la confianza en Dios viene a fortalecernos a nosotros. Por eso la esperanza no es un acontecimiento pasivo, sino es una virtud activa que nos impulsa a actuar
y a trabajar por el bien común, porque la esperanza también contagia a los demás. Por eso la esperanza cristiana no se basa solo en circunstancias externas, ni en lo que podemos lograr con nuestros propios esfuerzos. Es la gracia divina que nos acompaña. Por eso ahora, ya habiendo definido estas tres palabras, ahora dejándonos ayudar por estas palabras de San Pablo en 1 Corintios 11:23, he recibido del Señor lo que a su vez les he transmitido, recordando la fidelidad de enseñar o de transmitir la doctrina. Y también lo primero que transmití, como lo había recibido, esto fue. ¿Y cuál es el contenido, la esencia? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día también, según la Escritura. Entonces, esa es la fidelidad al mensaje y la esperanza. Entonces, esa esperanza, si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Entonces, teniendo ahora claros un poquito y lo que son los conceptos entonces la catequesis es siempre necesaria en todo momento y para todos. ¿Por qué? Porque nos enseña las verdades de fe, las promesas que se nos deben de recordar y dar a conocer en todas las etapas de nuestra vida, en las diversas circunstancias y en más, pues en nuestra época, donde se ofrece al ser humano entretenimiento y placeres que algunas veces lo deshumanizan y le llevan a perder el sentido de su identidad de hijo verdadero de Dios, que ha sido creado para la felicidad desde Dios. Entonces, ahí es donde está la enseñanza y la catequesis para dar la palabra verdadera. Por eso la catequesis puede considerarse un signo de esperanza porque comunica la fe cristiana, el mensaje de Cristo y ofrece un motivo para la esperanza en el futuro, incluso en los momentos difíciles. Por eso la catequesis, al transmitir la esperanza en la vida eterna y en el reino de Dios, se convierte en un faro de luz en un mundo que a menudo se encuentra en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la esperanza permite o nos va a aspirar o nos lleva a aspirar al reino de los cielos, a la vida eterna y poniendo nuestra confianza en las promesas del Señor. Por eso la catequesis ofrece un camino y un propósito para nuestro tiempo, que a menudo está caracterizado por a veces la incertidumbre y la fragmentación. Nuestro mundo. Entonces la catequesis nos ofrece el camino y un propósito nuevo, eterno, seguro, porque es desde la fe y de las promesas del Señor. Entonces, en nuestro mundo, en el cual estamos pues viviendo, que está inundado a veces por individualismo, la soledad, ¿qué ofrece la catequesis? Ofrece un lugar de pertenencia, de apoyo mutuo, de solidaridad, de acompañamiento, que va nutriendo la esperanza porque al presentar y ofrecer la presencia de Jesucristo, ofrece consuelo, ofrece fortaleza, trascendencia también en el dolor, incluso en el momento de la muerte, la esperanza de la vida eterna. Porque también esta catequesis y esta formación también invita y enseña a practicar la caridad, inspirada sobre todo desde la fe, desde la comunión, desde lo que he vivido, desde lo que he aprendido y desde lo que estoy transmitiendo hacia los demás. Por eso la catequesis nos recuerda que a pesar de los desafíos, existe un camino de fe, un camino de esperanza hacia la plenitud, hacia la eternidad, hacia la presencia de Dios, nuestro Salvador. Entonces, eso es lo que vamos transmitiendo a los niños, que hay que crecer, pero no solamente en tamaño, sino que también hay que crecer en la fe, en la confianza en Dios. Y podemos ser signo de esperanza al actuar con compasión, difundiendo alegría, permaneciendo firmes en ese amor y reflejando así lo que son los valores que proceden desde Jesucristo. Y esto pues implica apoyar a los demás en los momentos de necesidad o las dificultades, cultivar actitudes positivas, vivir esos valores como cristianos o agentes de pastoral, fortaleciendo nuestras convicciones y sobre todo
inspirados en nuestra enseñanza a los demás, para que los demás conozcan o recuerden que ellos también son llamados a la felicidad eterna. Entonces, no es vencer el egoísmo de quedarnos a Dios para nosotros, el conocimiento, la esperanza para nosotros, al transmitirla, entonces estamos recordando a los demás ese derecho que también tiene, por el cual Jesucristo murió, que a veces se ha ido olvidando en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Ahora, si leemos el texto de San Mateo 8:23 sobre la tempestad en el mar que ha sido calmada por Jesucristo, los discípulos fueron sorprendidos por esa terrible tormenta y eso lleva miedo y por eso se acercan a Jesús. Pero pensando que Jesús los tiene ignorados, Jesús dormía en medio de la barca o en medio de la tormenta y el grito es, Señor, sálvanos, que perecemos. Y la respuesta de Jesús no solamente se dirige a ellos, sino también a nosotros hoy. ¿Por qué tienen miedo? Vemos cada día cómo nuestra fe se ve tambaleada porque distintos males la amenazan continuamente. La débil barca de la iglesia está tambaleada y nuestra vida personal, nuestro mundo, nuestra sociedad, por supuesto. Vivir en el mundo significa aceptar que nuestra vida se desarrolla en una creación que, habiendo sido hecha buena por Dios, está tocada por el misterio de la iniquidad y que ha sido sembrado en el corazón de los humanos. Por eso el misterio que golpea la barca y amenaza con hundirla no es capaz de perturbar el sueño de Jesús, que estaba dormido. Y esto podemos, como interpretarlo, podemos decir que los obstáculos, las dificultades, las situaciones que podemos vivir o que se vive, no impiden el plan redentor de salvarnos de la tempestad que busca apartarnos del amor de Dios. También nosotros muchas veces en medio de la tormenta que vivimos, o personal o comunitaria o en la sociedad, pensamos que Jesús duerme, que se ha olvidado de nosotros y le dirigimos las mismas súplicas de los apóstoles. Y por eso el Jesús nos va a recordar que no tengamos miedo y que en esta esperanza fuimos salvados. Por eso es necesario, aquí está la catequesis, enseñar y dar testimonio del poder redentor de Jesús. Y eso es lo que hace la catequesis. Por eso la salvación ya se nos ha dado. Y la catequesis es enseñar o recordar a los hermanos o a los demás que Cristo está en la barca, que su palabra es salvadora, porque es la verdad. Y la carta a los hebreos habla Cristo ayer, Cristo hoy y Cristo siempre. El hombre ha sido creado para la vida eterna y esta no la podemos alcanzar nosotros solos, necesitamos de la ayuda de Dios, pero el Dios mismo que ya nos dio la vida quiere conducirnos hacia Él, pues vivir con Él es lo que nos lleva a la vida eterna y ese es lo que transmitimos a través de esa enseñanza, o sea, es compartir el gozo, la alegría que nosotros tenemos para que los demás también tienen ese derecho, lo disfruten o se den cuenta de ello también. Entonces, también viendo la travesía que podemos llevar en nuestra vida de esa tempestad, aunque muchas veces es fatigosa, puede ayudar para fortalecer y darnos cuenta de que en quién estamos cimentados, porque esa alegría nos da a nosotros que aquel en quien esperamos, Jesucristo, ya está en medio de nosotros. Aunque muchas veces parezca dormido, siempre está con nosotros. Y que Él es a quien esperamos y que ya nos ha dado esa esperanza y que hoy la vivimos desde la fe. Hemos sido rescatados del mar de nuestro pecado por mano fuerte de Jesucristo. Él nos ha subido a la frágil barca de la iglesia
donde encontramos el resguardo de la fe, el alimento del amor. Es necesario hoy escuchar su palabra, no tengan miedo. Y la catequesis nos induce a ese conocimiento que se traduce en esperanza. Por eso la catequesis es, y a través de esa reflexión, nos va ofreciendo un espacio para encontrarnos y conocer a Jesús, para amarle, para seguir, para vivir esa fe, pero una fe fecunda y saber interpretar los signos de los tiempos, pero a la luz de la revelación de Dios, de la palabra de Dios. Por eso la fe cristiana nos anima a perseverar y a mirar hacia el futuro con confianza, incluso en los momentos difíciles, aspirar al reino de los cielos, a la vida eterna, apoyándonos en la gracia del Espíritu Santo y en las promesas de Cristo. La catequesis sigue siendo una herramienta esencial para la formación integral de los cristianos, para ayudarlos a vivir su fe de manera auténtica y comprometida con el mundo actual. Ese es el gran papel de la catequesis, que por eso debemos prepararla, hacerla nuestra, aplicarla a nosotros. Por eso, la fuente de donde nace este mensaje de la catequesis es la palabra de Dios, que es transmitida a través de la tradición y de la escritura. Por lo tanto, la acción catequizadora tiene la tarea de iniciar en el conocimiento y en la lectura de la Sagrada Escritura, pero desde esa fe, desde su iglesia, desde esa catolicidad también. Y el conocimiento también lleva de la historia de salvación, para tener también cómo ha vivido nuestra iglesia, a la cual pertenecemos desde que Jesucristo pues la ha fundado nuestra iglesia, y enseñar también que entre la iglesia todos los primeros padres de la iglesia nos han ido enseñando a través del magisterio que hoy también está presente, a través de las reflexiones de los teólogos, la liturgia que celebramos, el testimonio de los santos. Todo eso es lo que va transmitiendo la catequesis. Por eso la catequesis debe de ayudar a una participación activa, consciente y original en la liturgia de la iglesia. Por eso es bueno que los niños o las personas que también celebren la Eucaristía, los que se están catequizando, también puedan tener la dicha de vivir o hacer vida y sobre todo saber de que pertenecen a una comunidad, que pertenecen a la iglesia. Deben de también actuar y educar a los fieles para la meditación de la palabra de Dios, para la oración también. Eso enseñar a los niños, enseñar, sobre todo a veces estamos hablando mucho de los niños, pero cómo enseñarles desde el principio dónde está la fuente, la fortaleza y el origen también de nuestra fe. Y por eso la catequesis de ella pues extrae su mensaje, ya decíamos, de la palabra de Dios, que es su principal fuente. Por tanto, es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos para transmitir la fe. Nos recuerda el, este documento, Directorio General de Catequesis, el número 91. Entonces, la palabra de Dios contenida en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura es meditada y comprendida fundamentalmente por el sentido de la fe de todo el pueblo bajo el magisterio de la iglesia. ¿Y quiénes forman el magisterio de la iglesia? El Papa y los obispos en comunión. Pues el magisterio de la iglesia nos enseña con autoridad y en esa celebración de la liturgia, en el testimonio de los cristianos, hablamos especialmente de los santos, en la investigación teológica se va manifestando esos valores genuinos y religiosos y morales que son semillas de esa palabra que ya están esparcidos en nuestro mundo, en nuestra sociedad o en las diversas culturas. Por eso hablamos de cristianizar las culturas desde esa esperanza y desde la doctrina de la fe. Entonces,
todas estas fuentes y son lo que nos ayuda a desarrollar la catequesis, las cuales pues no pueden tomarse de alguna manera unívoca. O sea, lo unívoco es en este caso nos está refiriendo, es lo que solo eso da el significado, que es una verdad religiosa sin dar lugar a la duda, ni a diferentes lecturas que alteren su esencia. Entonces tiene que ser de una manera clara y con seguridad de lo que nos está enseñando el magisterio de la iglesia. Por eso la Sagrada Escritura, por inspiración del Espíritu Santo, se consigna por escrito. Esa tradición también, que es la transmisión íntegramente a los sucesores de los apóstoles. Y es el magisterio de la iglesia, pues el que en función nos ayuda a interpretar auténticamente la palabra de Dios. Nos está recordando este documento de la general de catequesis, el 95 y el 96. Entonces, la Sagrada Escritura como fuente, también todo eso que se transmitió antes de ponerse por escrito, es la santa tradición que aún continúa y el magisterio de la iglesia que nos ayuda a interpretar. Por eso la fe se profesa, se celebra, se expresa, se vive en comunión. Por eso otra de las tareas fundamentales del ministerio catequético es la de educar para la vida comunitaria, para la corresponsabilidad y el compromiso eclesial. Y a través de esta acción catequizadora, ayudará a las personas a crecer en identidad, en vivencia y en un compromiso con espíritu eclesial. O sea, recordarle que pertenece a la iglesia, que se debe a la iglesia y que esté en función también de que se propague la fe dentro de su iglesia. Aunque la catequesis también es una enseñanza doctrinal, no hay que subestimar la dimensión también cognoscitiva de la fe. O sea, la fe también es de pensar. Entonces, no se trata simplemente de una emoción, de un sentimiento. A veces, mucha de nuestra gente simplemente es como un sentimiento de fe, un emocionalismo. También va involucrando la mente, el entendimiento, la aceptación de las verdades de la fe, la cual quiere hoy, pues, una vital importancia, esta enseñanza de transmisión, la dimensión cognoscitiva de la fe, que es lo que también hacen los catequistas. Entonces, va acentuada sobre todo esto, estas situaciones que podemos vivir hoy. Nosotros necesitamos también afianzarnos, ser conscientes de que hay mucha ignorancia en mayoría de los cristianos o de los católicos de toda su fe como tal. Se conoce algo, se conoce, pero nos hace falta todavía. Y aquí a esto va a añadirse la confusión que nos traen o las dudas que van provocando las sectas protestantes y los nuevos movimientos religiosos que van sucediendo a veces en nuestra misma iglesia. Entonces, la ausencia tanto de un cuadro doctrinal referencial como de una síntesis de fe y de una jerarquía de verdades en los fieles cristianos es necesario catequizar, formar a las personas, porque no solamente es que escuchen la palabra, a veces prédica, sí, es parte de esta catequesis, pero también se debe de profundizar para llevarlo a la vivencia, a la práctica, y eso aterriza en la caridad. Por eso, en un mundo en constante cambio, la catequesis ofrece el marco referencial sólido para comprender los desafíos y las oportunidades de la fe en este siglo. ¿Por qué? Porque se fundamenta en la Sagrada Escritura, en la doctrina y la enseñanza de Jesucristo. Entonces, el Papa Juan Pablo II en la Catequesis Tradendo recoge el legado del Papa Pablo VI bajo el concepto de evangelización. Describe la catequesis como uno de los pasos o momentos del proceso total de evangelización, que se prepara mediante acciones evangelizadoras
y es seguido de acciones, o sea, de la misión, todo esto. Y por eso va a destacar aquí, eh, en este documento, va a destacar el número 18, va a destacar la diferencia de catequesis con otros momentos de la evangelización. Y va a decir, en su conjunto la catequesis puede considerarse una educación de niños, a los jóvenes, a los adultos, que comprendan especialmente la enseñanza de la doctrina cristiana impartida en general, pero de un modo orgánico. Se va en proceso, poquito a poco con los niños hasta que van subiendo, hasta que ya son adultos, de una manera sistemática. Y con vistas a iniciar a los oyentes en la plenitud de la vida cristiana. Por eso la catequesis es el desarrollo y la profundización del querigma que se anuncia en la evangelización. Esto es, nos dice el Papa Juan Pablo II. Por las obras de la catequesis, las comunidades cristianas adquieren un conocimiento más profundo y vivo de Dios, de su designio salvífico, que tiene su centro en Cristo. Nos recuerda también el directorio general de catequesis. Está cambiado ahí. La catequesis, al presentar el mensaje cristiano, no solo muestra quién es Dios y cuál es su designio salvífico, sino, como hizo el propio Jesús, muestra también los planes, quién es el hombre y al propio hombre lo muestra y cuál es su altísima vocación. El documento general de catequesis en el 116 nos habla. Entonces, va llevando al hombre lo conocemos conociendo a Dios, que es su creador o su hacedor. Lo comprendemos y lo conocemos más. Esto sería como lo general, y aquí ya es como unas recomendaciones, sería, o más bien como otras maneras que puede, pues, que existen otras maneras como podemos ser signos de esperanza, actuar con empatía hacia los demás en sus momentos difíciles, ser apoyo en sus necesidades, también transmitir alegría, cultivar una actitud positiva, permanecer firmes en el amor, un amor desinteresado hacia los demás, el agape, que nos hablaba el Papa Benedicto XVI, independientemente de las circunstancias que se puede vivir del pueblo. Y ser catequesis, o ser catequista, o evangelizadores, o ser portadores de la buena nueva, siempre. O sea, signo de esperanza en un mundo donde reina el pesimismo y el egoísmo. Esto es más o menos una idea de lo que yo quería presentar. Buenas noches al Padre Francisco, ¿verdad? Agradecer por su disposición de impartir este tema de la catequesis como signo de esperanza. Gracias, Padre, por esta riqueza que nos ha compartido, que también lo encontramos, ¿verdad? En el subsidio que hemos preparado para la Semana del Catequista. En nombre de Monseñor Jorge, también agradecer a todos. Él, por motivos de agenda, hoy no se ha podido conectar y me ha pedido que transmita a todos los catequistas su gratitud, sus felicitaciones, su ánimo en esta semana del catequista. Agradecer a todos los ponentes, el día lunes al Padre Omar, el día de ayer al Padre Jainer Acuña, hoy al Padre Francisco, como un signo de comunión, ¿verdad? Diócesis de Granada, diócesis de León, diócesis de Estelí. En esta semana que todos juntos vamos como catequistas celebrando, formándonos, regocijándonos en el Señor. Decía el Papa de catequistas, tener como Cristo. Así que agradecer también a todos los sacerdotes, a diocesanos de la pastoral de catequesis. Estoy contento, hemos tenido una muy buena participación y esto, aunque sea virtual, no significa que sea, y siempre como hay varios catequistas, Marcelo, no tenemos aquí un auditorio lleno. Así que muchas gracias a todos, gracias a Dios por esta semana y desear, ¿verdad?, que sigamos en ese espíritu de comunión, en ese espíritu de sinodalidad, en ese espíritu también deseoso de poder formarnos
y como provincia eclesiástica caminar juntos. Muchísimas gracias, buenas noches. Vamos a rezarle a la Virgen, ¿verdad? El bajo tu amparo y le vamos a pedir al Padre Francisco que nos regale su bendición. Nos ponemos bajo el amparo y la protección de nuestra Madre, la Virgen María, y decimos todos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras Nuestras necesidades. necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Sor María Romero, ruega por nosotros. Padre Francisco nos regala la bendición, por favor, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Amén. Buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches a todos nuestros catequistas y muchas felicidades en esta semana. Bendiciones.